Así que damos inicio. Bienvenidos todos, muchas gracias por venir. Está nuestro octavo webinar y en esta oportunidad me toca a mí estar como de anfitrión del video. Mi nombre es Francisco Contreras, para los que no me conozcan, soy de Chile y en esta oportunidad doy el webinar con mi compañera de curso de certificación que es Akira. Akira, Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a estar dictando en conjunto Francisco y yo. Muy emocionados de tenerlos acá con nosotros. Y sobre lo que vamos a estar hablando hoy es el poder de las conversaciones. Así que, pues sin más, damos comienzo a este webinar. También recordarles un poco las normas, digamos, en el uso de las herramientas para la participación. Por lo general nuestros webinars son bien participativos y más adelante vamos a tener actividades donde es importante que ustedes pues se sientan libres de poder utilizar el micrófono, el chat para interactuar o simplemente levantar la mano para pedir la palabra y poder intervenir. importante también, todos estos webinars nosotros los grabamos, que después hay observadores externos que nos ayudan a darnos feedback y eso. Si alguien no quiere salir en el video, puede apagar su cámara, no hay ningún problema. Y adicionalmente damos las gracias a Charlie, que nuevamente está haciendo de observador. Así que gracias Charlie por observarnos. Gracias. Bien, vamos a comenzar como usualmente nos gusta y es tratando de inspirar a la conversación a través de una frase. Y esta frase es del señor Maturana, donde nos comparte: todo quehacer humano ocurre en el conversar. Cambiemos nuestras conversaciones y haremos un mundo distinto. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, de cómo las conversaciones transforman nuestro accionar y cómo ellas, en conjunto con otras personas, nos ayudan a diseñar el futuro que queremos alcanzar. Genial. Bueno, nuestros webinars anteriores hemos dado diversos tipos de contenido. Y el contenido de hoy es las conversaciones. Es importante mencionar que si se fijan todos los contenidos que hemos visto anteriormente en los otros webinars, el de hoy particularmente conecta muchos de los conceptos que vimos anteriormente. Por ejemplo, el lenguaje, que era cómo una persona se expresaba o hablaba según su propio modelo mental, cómo la escucha hace que nosotros realmente escuchemos, no biológicamente oyendo, sino que interpretemos lo que la otra persona nos quiere decir. Cómo hacemos que los pedidos sean efectivos, que las personas no se hagan las víctimas, sino que tomen un rol de protagonista, cómo las emociones, la corporalidad de cuando alguien nos habla influye en su estado de ánimo. eh, en fin, ahí encontré mucha conexión entre todos los webinars anteriores. Si no lo han visto, no hay ningún problema. La idea es que hoy puedan aprender y participar de un concepto nuevo que queremos mostrar junto a Kira. ¿Vale? Vale. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que son las conversaciones y qué relación tienen con los quiebres, ¿no? Vamos a partir diciendo que, bueno, para que se produzca una conversación tiene que darse una interacción entre dos o más personas, no solo desde el dominio del lenguaje, intercambiando palabras, frases a través del habla y de la escucha, sino también a partir de esa coherencia que nosotros los seres humanos manifestamos cuando la acompañamos de la gestualidad, de la emoción, del tono de voz que utilizamos. Lo que finalmente nos distingue de otros seres vivos es esa capacidad de valernos de todas estas estructuras básicas del lenguaje, bueno, para generar compromisos, para coordinar acciones con otros individuos mediante estas conversaciones que sostenemos. Por otra parte, hay que entender también que la coordinación de acciones de forma grupal es lo que constituye una organización. Y cuando hablamos de organizaciones nos tenemos que referir no solo a los grupos que formamos en las empresas donde trabajamos, sino que este es un término que también se utiliza para hablar de individuos que se constituyen, como por ejemplo el grupo de amigos que tenemos, la familia es una organización, los compañeros de estudio también, etcétera. Entonces, nosotros pudiésemos decir que una organización es un conjunto de individuos coordinando acciones en torno a un fin común a través de las conversaciones.
Ahora bien, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se relacionan nuestras conversaciones frente a los quiebres? Entonces, bueno, primero recordemos un poco lo que es la definición del quiebre y es cuando hablamos de la interrupción que tenemos en este fluir natural de nuestra vida y que por tanto nos hace entrar en conciencia sobre aquello que nos afecta. Vamos a partir con un ejemplo simple, ¿no? Y es cuando el caminar, cuando realizamos la acción de caminar, nosotros no estamos conscientes de que tenemos que levantar un pie y el otro para caminar. Eso se hace de forma automática, con un mínimo nivel de conciencia. ¿Qué pasa cuando yo me tropiezo? Allí se produce un quiebre, allí me estoy dando cuenta que algo en el accionar natural de lo que hago no está funcionando, se rompe esa transparencia que tenía, esa forma automática de caminar, y allí es donde tomo conciencia que algo está pasando con mi forma de movilizarme, o hay algo en el camino que interrumpe el que yo pueda continuar caminando de la manera en que vengo, ¿no? Esa por nombrar un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los quiebres, estamos hablando de que ellos, por lo general, nos llaman a la acción. ¿Con qué objeto? Bueno, con el propósito de poder restaurar esa transparencia que hemos perdido como consecuencia de ese quiebre que tenemos, y obviamente también nos llama a la acción, al hacernos cargo sobre las consecuencias que se producen después de que se manifiesta este quiebre. ¿Sigo yo? Sí. Dale. ¿Quién de ustedes considera que en algún minuto de su vida ha participado en un equipo de alto rendimiento? Cualquiera que pueda escribir o mencionar así como un ejemplo rápido. ¿Alguien que quiera dar algún ejemplo? Eh, Te iba a decir, puede ser un poquito más específico, a ver qué ejemplo puedo... Bernardo Sí. García nos dice, yo en equipos de proyectos. Bien, Frank, ya voy a conectar el concepto. Bernardo, perdona. Bernardo, correcto. Bernardo, bien. Lo atribuimos en equipo entonces de trabajo. Sí, me imagino que es algo así. En un equipo de alto rendimiento, según Jürgen Apelo, que es uno de los creadores o el creador de Management 3.0, tiene un libro que se llama Management for Happiness, si alguien lo quiere buscar después y hacerle alguna referencia, dice que los equipos de alto rendimiento tienen al menos 8 características. No voy a nombrar las 8 para no extendernos tanto, pero nombra que una de las principales características de un equipo de alto rendimiento son las comunicaciones que tienen entre ellos. Un equipo de alto rendimiento se conforma como tal porque la cantidad de interacciones es tal, hay una fórmula que es n por n menos 1, donde n es la cantidad de integrantes, y ese es el número de interacciones que hay dentro de ese equipo. La persona 1 se comunica con la persona 2, con la persona 3, y así se van comunicando de manera cruzada. Hay algunas otras características que dice que estos equipos tienen que ser no más de 10 personas como para que sea realmente de un alto rendimiento y como para que la cantidad de comunicaciones que hay dentro de ese equipo no sea tan apabullante que no se puedan manejar. Entonces, en un equipo de alto rendimiento, donde entendimos, aquí les puse una imagen de referencia, ¿cómo creen que este equipo se coordina de manera que puedan lograr lo que hacen, al menos el equipo de la foto, donde, bueno, hay récords mundiales en Fórmula 1, donde hay equipos que se demoran prácticamente un segundo en cambiar las 4 ruedas de un vehículo? Eh, Todo esto se logra a través de la interacción y, más específico, en la comunicación que tienen estos equipos. A eso queremos llegar con Akira al mostrar como este concepto. Veo que hay alguien hablando en el chat. Sí, Bernardo nos dice, ¿qué ocurre cuando los equipos son más de 20 personas, clientes, ingenieros, etcétera? Lo que ocurre ahí, bueno, Jürgen Apelo en ese libro que les digo yo, nombra como un número de equipo ideal hasta no más de 12 personas, pero cuando son 20 personas, la cantidad de interacciones o comunicaciones que se empiezan a formar es tal que se vuelve hasta un punto un poco inmanejable. Entonces, lo que recomiendan es como que empezar a dividir estos grupos o tener como ciertos como líderes
que vayan como canalizando la información con otros grupos. ¿Mm? Sí, Joaquín nos comenta también por el chat, todos tienen que tener una responsabilidad específica para poder tener un equipo de alto rendimiento. Y Bien. Antonio nos dice, todos en el equipo están coordinados de acuerdo a una estrategia definida previamente y el detalle. Y Joaquín ahí muestra como una fórmula que Es efectivamente, correcto, no me acordaba si era dividido por 2 o no, pero algo así era. Bien, gracias. así es. Bueno, efectivamente hay muchas características de los equipos de alto rendimiento. Les nombré una nada más. Como dice alguien ahí, el tema de la responsabilidad puede ser otra. Pero la idea es como que nos centremos en base a las comunicaciones que existen en estos equipos. En estos equipos pueden haber, así como en una familia, hay muchas conversaciones que son agradables, pueden haber también conversaciones que no son tan agradables. Entonces, en ese mundo nos queremos meter ahora. Y yendo un poquito más allá de las comunicaciones, porque la comunicación, digamos, es un proceso por el cual se da la conversación. Pero lo que vamos a ahondar en este tema, y ya lo vamos a ver con lo que viene a continuación, que son varios tipos de conversaciones que se pueden dar dentro de un equipo de trabajo, es precisamente profundizar en aquellas que agregan valor y que nos llevan a tomar acción con responsabilidad y compromiso. Bien, entonces fíjense, de lo que comentaba Francisco, aquí es importante la calidad de las conversaciones. Y esta calidad de esas conversaciones que vamos a tener entre los diferentes miembros de un equipo está íntimamente ligada también con la calidad de la coordinación de acciones que tengan los miembros de este equipo. No solo entre sus miembros, sino también a nivel de relacionamiento con el cliente, con las distintas partes interesadas. De allí entonces que se haga necesario el poder diferenciar en qué tipos de conversaciones nos estamos involucrando e impulsar aquellas que agregan valor, aquellas que son más significativas y que nos impulsan al logro de los objetivos, versus aquellas que se consideran completamente nocivas al equipo porque nos impiden el lograr la autonomía responsable y la autoorganización efectiva dentro del equipo de trabajo. Entonces, dentro de esta tipología tenemos esas conversaciones que son estratégicas y las conversaciones estratégicas lo que nos ayudan es a construir una visión conjunta, a alinear nuestros objetivos individuales y como equipo en conjunto con la organización, a perseguir un propósito, a tener un propósito claro, a tener dibujados o esbozados los escenarios futuros por los cuales el equipo probablemente va a pasar, los valores comunes que tenemos, el sentido de pertenencia, empezar a constituirnos como equipo para poder también generar la claridad y en el rumbo que va a tomar este equipo, ¿no? Y son esas típicas reuniones donde, por ejemplo, en el enfoque tradicional hablamos del Team Charter, en el enfoque ágil hablamos del Team Canvas, ¿no? Donde empezamos a dar respuesta, por ejemplo, a qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros valores y principios comunes, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué es lo que necesitamos aprender. Todas estas cosas se dan respuesta y se llega a un propósito, a definir un propósito común, que es lo que nos va a guiar al logro de los objetivos. Por otro lado, tenemos las conversaciones que son para la acción. Y estas conversaciones para la acción, pues se mantienen es para establecer acuerdos futuros sobre las actividades que vamos a desarrollar, para hacernos responsables de cada una de esas acciones, sobre todo en base a las necesidades presentes que tenemos hoy como equipo. Entonces, el objetivo de este tipo de conversaciones es hacer que las cosas pasen. ¿Cuáles son las preguntas que por lo general se dan en este tipo de conversaciones y que nos debemos dar a la tarea de responder? Porque nos ayudan precisamente a coordinar el esfuerzo entre las diferentes personas que constituimos el equipo. Bueno, ¿cuál es la próxima necesidad más prioritaria a resolver? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Podrías hacer determinada cosa por mí? ¿Cómo determinamos que hemos logrado el objetivo que nos hemos planteado? ¿Quién podría hacer determinada tarea? ¿Qué necesidades, qué necesitamos para tener éxito en determinadas actividades? Esas son parte de las interrogantes que nos vamos a estar respondiendo a la hora de que empecemos a interactuar como equipo.
Luego tenemos las conversaciones que son de aprendizaje, y en estas conversaciones lo que hacemos es evaluar nuestro desempeño como equipo y también con las personas con las que trabajamos dentro de nuestro equipo. Ahí empezamos a ver nuestros niveles de interacción, nuestros niveles de conversación, de coordinación, qué es lo que está funcionando bien en el equipo, qué es lo que debemos mejorar a nivel de compromiso, los procesos que utilizamos, qué cosas nos gustaría cambiar. Hacemos como una autoevaluación de aquello que nos funcionó bien y aquello que no nos funcionó bien. Y fíjense que esto nos lleva de repente a esas reuniones de retrospectiva con el equipo, donde en una primera instancia empezamos a reconocer esas cosas que creemos tenemos que mejorar, y luego de hacer esa evaluación a nivel de aprendizaje de lo que nos sirvió y qué no nos sirvió, entonces vamos a ir luego a otro tipo de conversación, y es la conversación de innovación y adaptación, donde entonces en función de lo que yo detecto, de esas brechas que estoy viendo en el equipo a nivel comunicacional, de procesos, de herramientas, yo defino entonces un plan de acción. Y me muevo a una conversación para la acción, porque entonces allí voy a empezar a establecer el responsable, los compromisos, cuáles van a ser los acuerdos, en qué momento lo vamos a realizar, quién va a hacer qué, de manera tal que entonces nosotros vamos a estar también dando respuesta a preguntas típicas como qué aspecto de nuestro quehacer diario creemos debemos cambiar o debemos mejorar o debemos hacer diferente, qué mejora esperamos obtener también por el hecho de hacer algo de forma diferente, cuándo lo vamos a visualizar, de qué manera nos vamos a dar cuenta que hemos mejorado. Esos son el tipo de preguntas que vamos a responder cuando estamos trabajando en una conversación de innovación y adaptación que, como les dije, luego nos lleva a las conversaciones para la acción. Bien, ahí Bernardo nos había dado, no quiero dejar pasar ahí como gracias por el tip, que efectivamente ¿Ya? en un equipo no solamente ágil, sino que en un equipo tradicional de cualquier tipo de proyecto, si la gente no conversa entre ella, el proyecto donde están trabajando muere. Es verdad. Gracias ahí, Bernardo. Así es. Entonces, recapitulando, para las conversaciones significativas existen 4 tipos, o al menos lo podemos englobar en 4 grandes tipos de conversaciones de acción, ¿ya? Importante, vamos a ver ahora. Vamos a practicar. Vamos a ver si las 4 tipos de conversaciones ustedes ya pueden al menos identificar a través de un ejemplo que vamos a hacer con Akira. Entonces, la idea de este ejercicio es que nosotros con Akira vamos a tener una conversación muy breve, en términos del tiempo, para que no nos alarguemos tampoco, y cualquiera de ustedes escriba por el chat o desmutea el micrófono y nos dice, lo que yo identifiqué como ese tipo de conversación era cualquiera de las 4 que estaban anteriormente, ¿vale? Entonces, el ejercicio sería algo así. Esto es una conversación real que tuvimos con Akira el domingo. Tal cual. Domingo o sábado o domingo, no me acuerdo El cuándo lo sábado, hablamos. creo que fue el sábado. No, pues fue antes. No, fue el También. viernes. Fue la conversación que tuvimos el viernes, ahora sí. Y nosotros aprendimos allí que tuvimos un tipo de conversación. Exacto. La conversación dijo, o fue más o menos así. Partí yo hablando en la conversación. Akira, dado que nuestro webinar será el próximo miércoles, ¿te parece si cada uno revisa el material por separado? Nos juntamos el domingo en la tarde y como que revisamos cuál va a ser la presentación que vamos a dar o qué temática vamos a dar en la presentación. Estoy de acuerdo, Francisco. Yo tengo una propuesta sobre el abordaje del contenido que me gustaría compartirte. Perfecto. O sea, mira, yo puedo ir trabajando en la imagen, hacer la invitación y al reunirnos solo ajustamos el horario. ¿Y te parece si el lunes o martes hacemos un ensayo para verificar que no nos pasemos más de los 45 minutos? Genial, estoy de acuerdo. Listo, hablamos. A ver, ¿qué tipo de conversación acabamos de realizar Francisco y yo? Vamos a hacer una ayuda a memoria ahí. Ajá, exacto. Alguien en el chat, creo. Oral informal. De estos, Bernardo, de este tipo que yo comenté hace rato, de las estratégicas para la acción, de innovación, de aprendizaje, ¿en cuál? Francisca nos dice estratégica. Omaira dice, ay, se me fue el chat.
Vale, dale, yo Es estoy para la viendo. acción, dice Joaquín, estratégica Bernardo, Mayra, realmente es una estratégica que desemboca en acción con actividades puntuales a ejecutar. Pablo dice, para la acción, Gabriel, para la acción. Puede ser estratégica, pero cerca de acción. Bien, Ok, y la bien. respuesta correcta es para la acción. ¿Ok? Fíjense que en el diálogo que tuvimos Francisco y yo, lo que hicimos fue coordinar las cosas que íbamos a hacer, quién hacía qué cosa y cuándo nos íbamos a volver a ver. Ahí empezamos a notar que se hacen solicitudes o se hacen pedidos. Francisco me hacía pedidos a mí, yo aceptaba, se generaba un compromiso. Y cuando hablamos de este tipo de diálogos, estamos hablando de conversaciones para la acción. No es una estratégica porque no necesitábamos estar alineados o no buscábamos alineación, no buscábamos perseguir un mismo objetivo o crear un sentido de pertenencia o de alineación hacia algo. Ya lo que necesitábamos era ejecutar y accionar. Efectivamente, en la estratégica sería como definir cuál es el faro o cuál es el norte a donde nosotros queremos llegar. Y en este caso, la estrategia era presentar el webinar. Entonces ya estaba definida la estrategia. Lo que Así estábamos es. haciendo, como dice Akira, efectivamente era definir cuáles iban a ser las acciones que íbamos a tomar para dar este webinar. Entonces ahí como Ujú. quería dejarlo como un poquito más claro. No sé si me apareció algo en el chat. Ok, listo. Vale, avanzamos. Momento. O sea que la estrategia es cuando el objetivo no está claro y no están alineados. Sí, efectivamente, podría Sí, decirse que sí, Omaire. Vale. Dentro de las conversaciones, como dijimos que habíamos dos tipos de conversaciones. Estaban las conversaciones significativas, que le acabamos de ver, y también existen conversaciones que son nocivas. No quisimos ponerle que somos malas o son negativas, sino que podríamos decir que son conversaciones nocivas para cuando queremos entablar algún tipo de comunicación con otra persona o con un grupo de trabajo. Como dijimos, las conversaciones significativas eran todas esas conversaciones que nos acercaban a lograr un objetivo en común. En cambio, las nocivas sería justamente todo lo contrario. Es todo aquello que nos aleja del logro de nuestro objetivo o que no nos dejan accionar hacia un futuro que queremos llegar. Recordemos que Akira dijo que nosotros podemos tener quiebres. Esos quiebres, cuando estamos conversando con alguien y esa persona te hace ver algo que tú no habías visto antes, ese quiebre puede ser un quiebre positivo o un quiebre negativo. Em, y la idea es como, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese quiebre? ¿Recibo la información, me doy cuenta que tuve un quiebre y me quedo ahí, no hago nada? ¿O pasamos a hacer algo? Esta parte que les quiero comentar yo es como cómo reconocer cuando una conversación es como negativa o es nociva, ¿ya? Hay ciertas conversaciones que son, partamos por la primera, las conversaciones de tipo pesimista. Son todas aquellas conversaciones que estamos teniendo con alguien o cuando escuchamos a alguien, como por ejemplo cuando dice, no, este proyecto no va a resultar, este equipo yo los veo, no creo que lleguen al compromiso que tienen citado, toda la empresa está mal, eh, los estados financieros no van a dar para lo que nosotros queremos, etcétera. Hay muchos tipos de conversaciones si lo llevo solamente a temas laborales, ¿ya? Imagínense los temas personales. Entonces, este tipo de conversaciones es como cuando decimos, advertimos algo, damos como nuestra opinión que decimos que es algo malo, eh, y en realidad no estamos haciendo nada al respecto, solamente estamos diciendo que esto está mal, esto no va a mejorar nunca, o cuando estoy en esos trabajos donde mi jefe me trata mal y yo no hago absolutamente nada, y por lo tanto eso, uno, afecta en mi estado de ánimo, no solamente en el mío, eso empieza a contagiar a las personas del equipo, y por lo tanto decimos que estamos como en esa típica situación de víctima, donde digo que todo está mal, pero en realidad no hago nada para cambiarlo. Eh, perdón, otro tipo de conversación sería como las típicas conversaciones de críticas, cuando en vez de definir como a futuro, cuando yo digo las pesimistas, yo estoy hablando a futuro, esto no va a resultar nunca. Cuando digo las conversaciones de crítica es cuando yo omito opiniones sobre algo y es como que si fueran afirmaciones, como que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Como por ejemplo estoy diciendo, el color verde que tiene Akira de fondo es horrible, o el producto que estamos desarrollando es súper lento,
Son ciertas cantidades de opiniones o juicios que en general son negativas, pero que no necesariamente son verdades. Recordemos que los juicios son de quienes los emiten, no de quienes los reciben. Em, Otro tipo de conversaciones que podemos encontrar son las quejas trianguladas, así decir como el título de este concepto, es que es básicamente cuando yo empiezo a hablar o a emitir opiniones, a hablar positivo o negativamente de un tercero, y que con esa persona que yo estoy hablando no tiene ninguna injerencia en el tema que yo estoy hablando. El típico ejemplo que les podría dar acá es cuando yo tengo algún problema con algún compañero de trabajo, o un colega, o un jefe, un subordinado, como le quieran llamar, quien sea, y todos esos problemas yo los llego a contar en la casa, a gente, a mi familia, a mi pareja, a mis hermanos, a mis padres, a quien sea, y me empiezo a quejar, no, mi jefe nunca reconoce lo que yo estoy haciendo, no sabe lo que está haciendo porque yo sé más que él, y la persona que tendría que haber hecho la historia de usuario la hizo mal, o el equipo, o la persona que estaba desarrollando escribió mal la línea de código y no tiene idea de cómo desarrollar. Y finalmente empiezo a emitir una serie de opiniones, una serie de, incluso pueden ser afirmaciones, pero todo eso se lo estoy diciendo a mi pareja. Y es probable que mi pareja me diga, bueno, ¿y qué queréis que haga yo? Pues no puedo hacer nada. Finalmente, si uno quiere tener ese tipo de conversaciones como para desahogarse, bien, sería como un quiebre y que no hago nada al respecto, pero la idea es como, bueno, tener la conversación adecuada con quien corresponda para hacer algo con ese quiebre. Y finalmente tenemos bueno, esas conversaciones como de buenos deseos. Esto es algo muy parecido a lo que vimos en uno de los primeros webinars, en donde hablábamos como que, por ejemplo, uy, hace mucho frío, alguien debería prender la estufa, o no sé, oye, este producto, esta reunión, alguien podría llamar al cliente porque sería bueno hablar con él. Y al final empezamos a ver cómo podríamos, deberíamos, alguien tendría que hacer, estaría súper bueno que pasara esto, pero en realidad lo que estamos haciendo son puras buenas intenciones. Estamos declarando algo que alguien podría hacer, pero tampoco nos estamos haciendo cargo realmente. En realidad no estamos haciendo nada. Lo que decíamos como en uno de esos primeros webinars que decíamos que transformar todo eso habría que o deberíamos que a voy a hacer esto. Mismo ejemplo del el aire o hace mucho frío, ¿les parece si voy y prendo yo la estufa para que todos estemos a una temperatura? Lo más probable es que diga sí, no estoy de acuerdo, o sí, me parece, hazlo. Voy a mandarle un correo al cliente para que venga a la reunión que quiero citar a las 3 de la tarde. Un pedido efectivo con alguien responsable y que podemos recibir una negativa o podemos recibir como una afirmación como respuesta. Entonces, todas estas conversaciones que yo les dije, y aquí me adelanté un poquito al ejercicio que vamos a hacer a continuación, todas las conversaciones nocivas tienen de alguna forma una salida para convertir a una conversación significativa. Es decir, si yo me doy cuenta que estoy cayendo en una conversación nociva, puedo hacer algo como para que esa se transforme a una conversación significativa, si es que yo quiero hacerlo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con el contenido que les mostré acá? Déjenme revisar el chat que se me cierra entonces. Tranquilo que yo lo voy ¿No? viendo. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces, la idea, nuevamente vamos con Akira, vamos a entablar un pequeño diálogo, esto lo inventamos en realidad, esto no ha pasado realmente, pero la idea es como, al igual que en el ejercicio anterior, identifiquen cuál de las 4 conversaciones nocivas vamos a tener a continuación con Akira, ¿vale? Lo pueden hablar por micrófono o por el chat ahí quien quiera conversar. Bien. Vale. Hola, Francisco. Akira, hola. ¿Has, has visto las historias de usuarios del siguiente sprint que redactó Andrés? No se entiende nada con claridad lo que quiere el cliente que haga la aplicación. Estoy segura de que el equipo no va a entender nuevamente lo que hay que hacer. Oye, y Andrés, ¿qué te hace pensar que no hay claridad con lo que estaba pidiendo él?
Bueno, pues la forma en la que Andrés redacta me da a entender que no está entendiendo nada de lo que está pidiendo el cliente, que ese requerimiento está muy vago, no tiene claro cuál es el resultado que se espera en términos de negocio al final del desarrollo. O sea, la verdad es que no estoy segura de que él haya dedicado tiempo y conociéndolo a conversar con el cliente y el resto de los interesados para validarlo. Qué mala. Bien, ¿qué tipo de conversación acabamos de tener Francisco y yo? Quejas trianguladas. Muy bien, Antonio. Andrés no está y hablan negativamente de él. Quejas trianguladas, Pablo, muy bien. ¿Quién más? ¿Seguro? Ahora estoy viendo el chat. Perdón. Trianguladas, Bernardo, dice triangulada. Bernardo. Excelente. Sí, efectivamente es una conversación de quejas trianguladas. Claro, ahí estábamos hablando mal de una persona ficticia, Andrés, y en realidad aquí lo único que estaba haciendo era desahogarse. Yo además estoy preguntando y avalando que Andrés estaba mal, por lo tanto tampoco estoy aportando en nada a la conversación, sino que además estoy avalando de que lo que me dice Akira es verdad. Sí, pues, Andrés, muy, muy mal. Sí, y fíjense que también es importante destacar que cuando nosotros hacemos las quejas trianguladas, por lo general lo hacemos con alguien que no tiene influencia para cambiar la situación. Es allí entonces donde se produce ese estancamiento del que hablamos y por lo cual tenemos que buscar la manera de sacar a la persona de ese estancamiento y llevarla a una conversación para la acción o una conversación de innovación y adaptación. Claro, ahí Bernardo está, si puedes preguntar algo, claro que sí, esto no es una cátedra de conversaciones, la idea es que interactuemos lo más posible y vamos armando en conjunto alguna respuesta. Hola, Mientras tanto, dale, va a hablar. hola Francisco, hola Kira, hola a Hola todos. Bernardo. Hola, Bernardo. Excelente este webinar, lamentablemente me perdí los otros por razones de trabajo. Bueno, yo soy Project Manager, no de software, pero sí de predictivo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un proyecto de software tú consigues, porque lo he visto muchas veces, ¿ok? Como consultor, de que hay muchísimas quejas trianguladas a lo largo del ciclo de vida. ¿Cómo el Scrum Master resuelve eso? ¿De qué forma? Qué Porque buena. en predictivo, como Project Manager, yo tengo una forma de resolverlo, ¿no? Que es a través de un proceso inicial informal, donde hay una conversación y después paso, digamos que a la acción, que posiblemente sea ya algo formal y escrito, como se hace en el caso en Scrum, cuando alguien tiene que tomar una decisión, para que eso no siga ocurriendo, porque eso va a afectar de alguna manera lo que estás haciendo. Pregunto. Perfecto. Qué buena pregunta, Bernardo. Bueno, detecté como dos tipos de preguntas, por así decirlo. Uno, si Scrum como metodología, perdón, siempre se me va eso. Si Scrum como framework te ofrece algún tipo de solución para enfrentar este tipo de situaciones. Y la respuesta es no. Scrum no te dice cómo tener ciertos tipos de conversaciones, sino que Scrum entendamos que es un framework que se mueve dentro de un marco ágil y que al ser ágil tenemos ciertos valores, principios, pilares, etcétera. Entonces, Scrum así como en la práctica, como escrito, mira, haz paso uno, paso dos para resolver esto, no está. Sí, si llevamos como lo que estábamos conversando anteriormente, si yo puedo llevar una queja triangulada como rol de Scrum Master a una conversación significativa, claro que sí, eso sí es posible de hacer. Entonces, cuando queremos pasar de una queja triangulada a una significativa, hay como una pequeña receta que es primero, como yo me estoy quejando contra un tercero, lo principal que dice ahí como, bueno, esto está sacado del libro de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, dice que primero hagamos un reclamo efectivo. ¿Y contra quién? No contra la persona con la que yo estoy hablando, sino con la persona con la que tengo el quiebre. Hacer el reclamo efectivo no significa hacerlo de mala manera, sino que obviamente con respeto, siguiendo como todas las, no sé, pautas lógicas, digamos, de una conversación. Y
al hacer un reclamo efectivo, nosotros vamos a indagar o vamos a resolver realmente si existe fundamentos como para que yo esté como hablando mal o negativamente de una persona. En el caso de que encontremos que realmente hay fundamentos como, sí, efectivamente esto está mal y tú me provocas esto en mí, inmediatamente de una conversación de queja triangulada pasamos a una conversación para la acción. Si ya identificamos cuáles son las acciones que me hacen a mí tener un reclamo o una visión negativa de esa persona, lo que sigue es como lo que hicimos con Akira. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿te parece si nos juntamos una vez a la semana, nos tomamos un café, almorzamos, ese almuerzo duramos una hora, nos juntamos al menos 3 veces en la semana, lunes, miércoles y viernes, y finalmente tú vas definiendo acciones. Ese tercero, el tercero del Scrum Master, quien estoy viendo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿y cómo vamos a saber que estamos mejorando? Bueno, vamos midiendo, vamos preguntando, o entre nosotros como que nos vamos evaluando. Ahí Joaquín, por ejemplo, había dado un tip que en Scrum hay una ceremonia que generalmente sirve como para hablar este tipo de casos, que es la retrospectiva, que ahí estoy de acuerdo con Joaquín. Ahí la idea es que tú puedas tener como las conversaciones de feedback necesarias como para no llegar a una instancia en donde tú te empieces a quejar de un tercero. Ahí no Mm. sé si tú quieres complementar ahí más, Akira. Sí, es que definitivamente apoyando un poco y resumiendo un poco también lo que comentaba Francisco, ¿no? Uno es poder indagar en si la queja tiene fundamento. De tener fundamento, clarificar qué es lo que está pasando y que hace que esta persona tenga una queja. Ayudar a la persona que formalice directamente esa queja y haga lo que decía Francisco, un reclamo que es legítimo, pero que esta persona tome conciencia de que tiene que hablar directamente con la persona con la que tiene, digamos, el problema o la situación o el quiebre, si queremos llamarlo, ¿no? Una vez que esto se da, pues se empieza a buscar posibles acciones para, bueno, remendar el problema o para llegar a una situación en donde los dos empiecen a conversar y llegar a acuerdos que lo que hagan es generación de compromisos y luego pues la generación de una acción asociada puntualmente a la resolución del quiebre. Efectivamente. No sé si con eso contestamos, va por ahí la respuesta que esperabas, Bernardo. Sí, creo que Bernardo, sí, Bernardo, gracias. Bien. gracias, ok, Bueno, bien. cabe un pequeño aclaración. Un Agile Coach, que es como para lo que nosotros nos estamos formando, en realidad no te hubiera dado esta respuesta. Él, lo que hubiera hecho un Agile Coach es hacerte preguntas a ti, Bernardo, indagar, entender por qué estás teniendo este problema y por qué para ti es importante solucionar este problema con un tercero y qué vas a hacer tú, cómo vas a descubrir tu propio camino para solucionarlo. Lo que nosotros acabamos de hacer es como una especie de consultoría donde te dijimos, esta es la forma, esta es la solución. En realidad como un coach no sigue ese camino. La idea es que el coach te vaya guiando para que tú mismo encuentres la respuesta. Bueno, pero como este es un webinar y vamos mostrando un contenido específico, lo quisimos hacer así intencionalmente. Em, Entonces, ¿qué seguía aquí? Era justamente algo parecido a lo que acaba de pasar. La idea es que Sí. alguien quisiera dar como algún ejemplo o sea, mostramos conversaciones significativas, que son las que ya nombramos, y conversaciones nocivas, que también son las que vimos recién. Entonces, dado esto que mostramos, ¿cuáles creen ustedes que son la mayor cantidad de conversaciones que tienen ustedes personalmente dentro del día, ya sea laboralmente o personalmente? No sé, alguien que quiera opinar. Por ejemplo, Bernardo, ya diste un ejemplo, te lo agradezco, que sería como una conversación nociva y además de tipo queja triangulada, ¿cierto? Ese es Ujú, como un ejemplo que tuviste. ¿Alguien más sí. que quiera compartir? ¿Quién sea? Podemos leer, estoy leyendo el chat ahora, lo tengo abierto, y alguien que quiera abrir el micrófono, contar algún ejemplo, no sé. O que a través de lo que acabamos de conversar, bueno, se le haya venido a la mente alguna conversación nociva que haya tenido y que nos la quiera relatar. Y yo tengo una duda.
por ejemplo, ¿cómo se puede atacar una queja triangulada donde es algo que te afecta, ¿cierto? Pero como que no está en tu poder el poder solucionarlo. Un ejemplo, Dale. no sé, es algo, por ejemplo, vamos a hablar de algo político. Es algo que como que en el país tú sientes que te afecta y no sabes cómo, como que no tienes el poder para poder solucionarlo. ¿Qué tipo de acción se debería tomar en ese caso? Bien, justamente, ni que estuviera preparado. No. Justamente lo que tú acabas de dar como ejemplo es una clara conversación nociva, ¿cierto? ¿De qué tipo? ¿Quién se atreve a decir de qué tipo era? ¿Crees que es comenzó hablando Frank, ¿no? De una queja, pero ¿consideras que es una queja? ¿Yo? Sí, Sí, Frank, Frank. tú. Eh, claro, bueno, no sé si es una crítica o es una queja realmente. Tú estabas hablando de un tercero, que en este caso el tercero es política. Claro, o sea, Si Sí. tú sí, pudieras atribuir, justamente. si, para entenderte mejor, ¿la política tú lo atribuyes a alguien en particular, a una persona que Puede tengas en ser. mente? Vamos a hablar de, no sé, una persona o es que no sé si hablarlo como política, como de un gobierno, por ejemplo, Ya, o es de un una entorno. persona. Es el entorno. En el entorno en el que estás, fíjate Claro, que hay algo que nos comenta también Antonio, con lo que quiero comentarlo porque es relevante lo que dice. Normalmente cuando tenemos conversaciones sobre economía o de política, las conversaciones se mueven entre críticas y pesimistas, ¿sí? Y hablamos mucho sobre el deber ser, pero que no es. Efectivamente, tienen una visión mucho más pesimista. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer para cambiar esa conversación digamos, del pesimismo, de lo negativo que vemos, porque es a través de nuestros juicios que estamos emitiendo esa opinión, a una conversación más para la acción? En realidad, por ejemplo, si estamos hablando de una conversación pesimista, Frank, también hay como una especie de receta o un paso a paso de cómo pasarla significativa, que es primero, si identificamos realmente que es una pesimista, estoy diciendo esto nunca va a cambiar, este gobierno siempre ha estado mal, el país nunca va a mejorar, no sé si es así o no, Frank, como para seguirte el ejemplo. claro, puede ser. ¿Cómo pasaría esa misma conversación que estamos diciendo a una conversación pero de aprendizaje? Que ese es como el primer paso. Toda conversación pesimista se pasa como paso uno. Bueno, llevemos esta conversación a una conversación de aprendizaje. ¿Qué se te ocurre a ti ahí como conversación de aprendizaje, según lo que vimos anteriormente? O quien quiera aportar ahí, o puede hablar o escribir. ¿Qué se le ocurre que ese mismo ejemplo que dio Frank, cómo podría pasar a ser más de aprendizaje? Bernardo, ¿nos quieres comentar? Y bueno, estoy muy de acuerdo con Fran. Quienes vivimos aquí en este país, nos las pasamos todo el día haciendo críticas. Críticas en la empresa, críticas en la calle, críticas en tu casa, pero yo pienso que sí podemos hacer algo que es decir, bueno, esto que es negativo, esta conversación que es negativa, yo tengo que sacarle un provecho. O sea, yo no puedo estar todos los días diciendo estoy mal. O sea, porque si yo digo frente a mi equipo estamos mal, pues el equipo está mal. Entonces, ¿qué hace exactamente o qué podemos hacer exactamente? Transformar eso que es negativo en una acción positiva. O sea, ver qué es lo bueno y lo malo que tenemos que sacar de buena conversación donde todo el mundo dice, tenemos 20 años, esto no funciona, aquí no hay, aquí sí hay, aquí me voy, aquí me quedo. Pero normalmente, hoy día, bueno, somos un mal ejemplo, ciertamente, de ese tipo de conversaciones negativas, donde también acusamos a terceros, pero no nos vemos internamente para ver si yo también contribuí con lo que está pasando, porque hay un hecho
y se los quiero comentar. ¿Por qué yo estoy aquí hoy? O sea, ¿por qué participo en este webinar? Cuéntanos. Y no de nosotros. ¿Ok? Por una razón sencilla. Yo soy consultor y yo tengo que comunicarme, tengo que conversar con mis estudiantes, con clientes, con patrocinadores, y yo no puedo llegar con una cara de tristeza comenzando el día diciendo, bueno, estamos aquí y como estamos aquí estamos mal, pero bueno, aquí estoy. O sea, eso creo yo que es fatal, o sea, y entre mal. Y si estamos hablando de proyectos, que es mi área de influencia, el equipo no tiene que percatarse de que yo a lo mejor entré a la oficina hoy mal porque lo que escuché en la radio o lo que vi en la televisión o lo que escuché en el bus donde venía, pues era una conversación crítica y hasta nociva, porque eh, está ocurriendo de que a veces decimos, bueno, esto no va a terminar nunca, esto es de por vida. Entonces, ese tipo de conversación es totalmente nociva. Cada uno de las personas que está involucrada tiene que convertirla, para mí, en mi criterio, en base a lo que he escuchado hoy, en base a lo que he leído, en algo que sea positivo, que no sea nocivo, y que uno pueda ver cuáles son las cosas que puedes rescatar y cuáles son las cosas en las cuales tienes que decir, bueno, yo no soy político, no puedo hacer nada. No sé, ustedes son los expertos. Ahí te escucho, Bernardo, perdón que te interrumpa ahí, como una conversación clara de aprendizaje, como qué es lo que ha pasado, cómo podemos sacar provecho de esto, bueno, de las cosas que han salido mal, qué podemos aprender. Eso claramente es como una conversación de aprendizaje. Eh, Según cómo transformarla significativa, te encuentro mucha razón en lo que dices, gracias, Bernardo. También podemos pasar, por ejemplo, a una conversación de innovación, qué podríamos mejorar, qué podemos inventar de nuevo que no se haya hecho antes. Y finalmente seguimos dando como buenos deseos, como, pucha, ojalá alguien haga algo. Sino que la idea también, si la queremos tener esa conversación algo significativo, la idea siempre es terminar en una conversación para la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor, como tú dices, si no tienes injerencia bajo lo que está pasando, bueno, puedes pasar como a efectuar un reclamo efectivo con quien corresponda, a la institución que corresponda, bajo el medio que corresponda, y ofrecer, por ejemplo, alguna alternativa de acción. Y ahora, si ya la otra persona que reciba esto no lo toma en consideración, al menos tú ya hiciste lo que tenías que hacer y te puedes quedar tranquilamente diciendo, bueno, yo contribuí a hacer una conversación significativa, a lo mejor generé un quiebre en la otra persona y si la otra persona no hizo nada, bien. Akira, no Sí, sé si quieres... sí, lo otro es que recordemos también que hay conversaciones para posibles conversaciones. Rafael Echeverría también hace mención a 4 tipos de conversaciones que podemos tener en búsqueda precisamente de retomar el accionar que en ese momento está paralizado o que se detiene cuando entramos en una conversación nociva. Muchas veces nosotros solos no vamos a tener respuesta ante las situaciones que enfrentamos y entonces tenemos que identificar con quiénes nos podemos apoyar para tener otras conversaciones o posibles conversaciones que nos lleven a la acción o tener una conversación con posibilidad de determinar futuras acciones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros solos no tenemos claridad hacia dónde deberíamos dirigirnos y tenemos que buscar a otras personas con las cuales conversar sobre posibles acciones. Entonces, todo este trabajo de identificación sobre dónde estamos hoy, qué queremos lograr y cómo llegar allá es un trabajo que se hace desde la conversación con tu equipo, con el otro, pero siempre garantizando no caer en esas conversaciones que nos detienen, sino más bien identificar que estamos en una conversación que efectivamente nos está deteniendo, pero que debemos pasar a otra de mayor significado para no perder el rumbo y para no perder el objetivo, el alcanzar ese objetivo que nos hemos trazado.
Bueno, con esto queremos agradecerles, darles las gracias por su activa participación, súper interesante todas las preguntas que nos hicieron. La verdad, yo me siento súper complacida con este webinar y la atención que todos nos han prestado durante estos 45 minutos. Agradecerles y pedirles que estén atentos a nuestras próximas invitaciones, que las vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales. Francisco. Lo mismo, hicieron preguntas bastante interesantes. Esta vez la interacción fue mayor a través del chat, así que bien igual, hablaron, participaron prácticamente todos. Por temas de tiempo estamos justo en el tiempo, de hecho estamos pasando un par de minutos. Si alguien quiere seguir conversando el tema, tiene dudas, preguntas, están las redes sociales, están nuestros correos ahí por si alguien los quiere anotar. Y Bernardo creo que mencionó como que no había tenido la oportunidad de participar en los webinars anteriores. Está perfecto. Tenemos un canal de YouTube que nosotros vamos subiendo estos contenidos, al menos yo lo tengo publicado de manera pública, valga la redundancia. Si alguien lo quiere pedir, ningún problema, y ahí están todos los contenidos de los webinars anteriores. Así que me sumo ahí a los agradecimientos de Akira, sin que ustedes estuvieran del otro lado de su pantalla escuchando, nosotros no podríamos avanzar en este lindo camino de la certificación de Agile Coach. Así que les agradecemos. Sí. Así que... Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.